Ahí estamos grabando, entonces. Ya, ¿ven todos? Sí, profesor. Súper. Sí, profe. Sí, profe. El programa general de la asignatura. Ya tenemos 9 unidades por ver. Hay ciertas unidades que no es que las vayamos a dejar de lado por completo, pero las vamos a ver de manera bastante superficial. Ya, como por ejemplo la unidad número 2, donde está perdón, donde está la historia y las tendencias de la cartografía. La parte historia, insisto, no es que la botemos y la dejemos de lado, la vamos a ver igual, pero es poco lo que vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cosas realmente importantes, muy particulares, y en esa unidad nos vamos a centrar en las tendencias de la cartografía, que eso sí que es muy importante que lo sepan, es importante que lo vean. Vamos a ver algunos ejemplos de cartografía moderna, de cómo se trabaja el día de hoy la cartografía, y me atrevería a decir que el resto lo vamos a ver prácticamente todo, y la unidad número 9 también es una unidad un poquitito reducida, ¿ya? Para que se hagan una pequeña idea más o menos de qué es lo que ocurre o cómo avanzamos en realidad en el ramo. Normalmente la primera prueba ya está centrado en las unidades 1, 2 y 3. ¿Ya? Normalmente hasta ahí paramos y hacemos nuestra primera prueba. La segunda prueba es de la unidad número 4. Podría tener un poquitito más, a lo mejor, depende, ahí vamos a ver cómo avanzamos, pero en términos generales, la segunda prueba es de la unidad número 4. Esta unidad es un poquitito compleja, tiene muchísima materia, hay harto que aprender, no es tanta memorización, sino que es más comprensión, ¿ya? Por eso es que a mí me gusta separarla, dejarla en una prueba aparte. Esta prueba normalmente es el motivo de por qué hay que sacarse una buena nota en la primera, ¿ya? Y después tenemos una tercera prueba donde está el resto de las unidades. Eso es para que vaya empezando más o menos cómo se comporta el ramo y se den cuenta en realidad de la importancia que tiene, primero, sacarse una buena nota en la primera prueba, y segundo, del peso que tiene la unidad número 4, ya que es una unidad muy importante, es una unidad que cualquier geomensor o cualquier geógrafo o cartógrafo debe conocer realmente muy bien, se debe manejar muy bien. ¿Ya? En términos muy generales, la cartografía, vamos a ver el modelo de la realidad que implica esta cartografía. Como les mencioné recién, en la unidad número 2 vamos a ver muy poquitito de la historia, pero nos vamos a centrar en las tendencias de la cartografía, vamos a ver hacia dónde va, cómo se realiza hoy día la cartografía. Vamos a ver que la cartografía o el proceso cartográfico completo se trabaja principalmente de manera absolutamente digital, ¿ya? Y como les decía, vamos a ver la tendencia realmente actual de la cartografía, el cómo se hace hoy en día la cartografía, que es un proceso muy interesante, muy moderno, ¿ya? Después vamos a ver la superficie topográfica, vamos a ver bastantes términos importantísimos que manejen también. Como les mencioné, respecto a los sistemas de referencia y las proyecciones cartográficas, vamos a ver bastante materia. Yo reconozco que esa unidad se pone un poquitito tediosa, se pone un poco pesada, principalmente porque tiene mucha materia, hay muchísimas proyecciones que tenemos que ver, tenemos que aprender muy bien los sistemas de referencia, para qué sirven y cómo funcionan. Y después ya está, pasamos a la unidad 5, donde está la adquisición y la actualización de datos. Vamos a ver
en conjunto entre la unidad 5 y la unidad 6 un poquitito de bases de datos geoespaciales, ¿ya? Para que veamos cómo funciona esto de adquirir y actualizar permanentemente las bases de datos. Después vamos a ver la generalización cartográfica y cómo se tratan estos datos, hablando, por supuesto, cartográficamente hablando. Después vamos a ver cómo se diseña y representa la cartografía. Vamos a ver el proceso de producción completo y cuáles son los estándares de calidad que se le hace a esta cartografía. Y por último, de manera ya bastante más reducida, cuál es la reproducción cartográfica. ¿Ya? Ya, ¿dudas antes de que partamos con lo primero? Sí, profe, no sé si soy el único que se le cortó un momento ¿Tú? o de repente, A mí también. pero Sí, sí, igual pasó por acá. ya, la cosa es que como que se le medio corta y no le entendí cómo iba a ser la tercera prueba, qué unidades entran, de la 5 a la 9. Efectivamente. Para 9, la materia se pone bastante más llevable. Alguien con el micrófono para que lo haga. No escuché nada. Creo que cuando la voz de algún compañero ¿Hay alguien? se transmite, se solapa sobre su voz, profe, y no se escucha nada. Les voy a Sí, pedir pues. por favor apaguen. ¿Por qué no me preguntas tan ¿Qué hora es? las 7:20? Ah, si te dije si no quiero que yo Todavía hay soy ayer micrófono prendido. y hice muchas cosas. Te venía a buscar un lápiz. ¿Has visto un lápiz? No. Ay, búscate el naranja. Compañero, tiene el micrófono prendido. ¿Ahí sí parece? Ya. Ya, rápidamente. La primera prueba, unidades, normalmente, esto no es exacto, ya puede tener un poquitito más, puede tener un poquitito menos, pero esto es totalmente referencial. Primera prueba, unidades de la 1 a la 3. La unidad número 4, insisto, podría tener un poquitito de la tercera o de la quinta, normalmente en realidad de la tercera. Pero la unidad número 4 debería ser la segunda prueba, ¿ya? Y ya la tercera prueba debería ser de la unidad 5 a la unidad 9, más este trabajo práctico que haríamos. Y como les estaba mencionando recién, las unidades de las 5 a la 9 son bastante más llevaderas que la unidad número 4, por ejemplo, que es bastante pesada. ¿Ya? Así que no quiere decir que tengan poca materia, son bastante materia, por algo es una prueba que está ponderada en un 60% del ramo, así que obviamente tiene que tener un nivel de dificultad un poquitito mayor, que en este caso el nivel de dificultad lo hace la cantidad de materia, a diferencia de la segunda prueba con la unidad número 4, que digamos la dificultad de esa prueba está principalmente en lo pesado de la materia, propiamente tal. ¿Ya? Sí, ahora sí. Profe, ¿eso nos va a mostrar en otro de cuánto vale cada prueba? Sí, las pruebas valen 40% la primera, perdón, 30% la primera, 30% la segunda, 40% la tercera. Ya, gracias, profe. Ya. ¿Algo más? ¿Quedó claro ahora el tema de las unidades por prueba? Profe, y había dicho que iba a hacer un trabajo práctico, ¿esa es otra nota? Es otra nota, y para lo que ocupamos en esa nota es principalmente para ver qué es lo que está más bajo respecto de sus propias notas, y ver cómo podemos, ahí en el fondo es una ayuda el trabajo, ¿ya? No es salvadía de plomo, ¿eh? Realmente la nota del trabajo normalmente ayuda, ya no me ha tocado nunca por lo menos ver a un alumno que la nota del trabajo le vaya a bajar o no le sirva, digamos, para subir la nota de alguna de las otras pruebas, ¿ya? Así que es una verdadera ayuda, además de que es un muy buen trabajo que efectivamente les puede servir para después, ¿ya? Perfecto.
Ya, ¿alguna duda? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Cualquier cosa? Ya, se me había olvidado mencionar. Les voy a mandar un correo hoy día con mis datos, ¿ya? Con mis datos, para que tengan mi correo, para que tengan mi número de teléfono. Cuando tengan cualquier tipo de pregunta, yo no tengo ningún problema en que lo hagan o por correo electrónico o por WhatsApp, ¿ya? Si es que por trabajo, digamos, no les puedo contestar en el mismo momento, lo hago cuando llegue a mi casa y ahí les contesto cualquier pregunta que tengan con respecto a la materia. Lo único es que cuando yo contesto una pregunta, la pregunta la voy a contestar para todos, ¿ya? Eso es para que lo tengan súper claro. O sea, si alguien me escribe un correo, me dice, profesor, me quedó una duda con la proyección X que vimos el día de ayer, no entendí tal cosa, yo le voy a contestar al alumno, pero esa respuesta se la voy a copiar a todo el resto de la clase, ¿ya? Porque, insisto, entiendo que esas son las preguntas que no alcanzaron a hacer o que no se dio el momento para hacerla, producto de que no estamos en clase, pero también por lo mismo no puedo dejar al resto de los alumnos sin poder tener la oportunidad de ver la pregunta y la respuesta que se les está dando, ¿ya? Creo que es muy importante, digamos, que todos tengan acceso a eso. Como les decía, yo no tengo ningún problema en que cualquier día de la semana, no tiene por qué ser el día miércoles, cualquier día de la semana, ustedes hagan todas las preguntas que quieran, ¿ya? No, acuérdense que no existen las preguntas malas, lo único malo que existe a veces son las respuestas, ¿ya? Así que no tengan temor a preguntar. Es mejor que hagan una pregunta a que se queden con la duda que les podría afectar en alguna prueba o algo. Yo lo único que les pido es que por favor no me llenen de preguntas el día anterior a las 11 de la noche, el día anterior a la prueba. Eso es lo único que pido, que normalmente ocurre bastante, ¿ya? Traten de hacerse un horario de estudio. Yo sé que ustedes están en condiciones distintas a un alumno que está yendo a clases al día, que por algo están haciendo un vespertino, que por lo tanto están ocupados durante el día y están trabajando normalmente. Entonces, lo único yo que les pido es que no se pongan a mandar millones de preguntas el día o la noche anterior al día de la prueba. ¿Ya? Ya, aprovechando que está hablando del tema de las pruebas. Cuando yo corrijo las pruebas, yo lo que les entrego de vuelta a cada uno de ustedes es una matriz donde sale cada una de las preguntas de la prueba, sale si cuánto puntaje en el fondo obtuvieron de cada una de estas preguntas y las observaciones que indican qué es lo que faltó, qué es lo que estuvo mal, etc. ¿Ya? Eso lo hago con absolutamente todas las pruebas para que tengan una buena retroalimentación de qué es lo que estuvo bueno, qué es lo que estuvo malo, y lo que estuvo malo, no absolutamente o totalmente detallado, pero sí haciendo presente cuál es el problema que hay o en qué se equivocaron, etc. ¿Ya? Para que eso los ayude, digamos, y puedan realmente mejorar, ¿no? Que es la idea de las pruebas, no solamente poner una nota. ¿Ya? Normalmente me demoro no más de una semana en entregar los resultados de las pruebas. Me he demorado 2 a veces, sí, me he demorado 2 semanas, producto principalmente de la carga laboral. ¿Ya? Ahí depende cómo esté la cosa, pero normalmente trato de que esto no supere la semana, cosa que ustedes dan un miércoles prueba y al miércoles siguiente ya tengan sus resultados. ¿Ya? No sé si de algún tema en general quieren preguntar alguna otra cosa. ¿Tienen algún... Ya, sigamos entonces. Acuérdense que tenemos entonces la primera unidad, que es la que, obviamente, con la que vamos a partir ahora, que es la cartografía como modelo de la realidad. ¿Ya? Primero la parte de conceptos. Aquí tenemos
un par de conceptos cartográficos. Estos conceptos son bastante genéricos. La cartografía puede tener muchísimas definiciones, ¿ya? A mí me gusta tomar las fuentes más oficiales posibles, y en este caso tomé tanto para la cartografía como para la definición de mapa. Yo tomé las definiciones que están entregadas por la Asociación Internacional de Cartografía, que es la ICA, ¿ya? Y donde nos dice que la cartografía es el arte, la ciencia y técnica de hacer mapas, y su estudio tanto como documentos científicos como obras de arte, pero no incluye relevamientos requeridos para la elaboración de los mapas base, ¿ya? Esto es muy general. Nosotros más adelante vamos a aprender qué es lo que es un mapa base, cuáles son sus características, qué es lo que lo componen, etc. Esto principalmente para darle una definición, digamos, de la cartografía que es general, y además de ser general, es oficial. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿Usted conoce la diferencia entre cosmografía y cartografía? ¿Cómo? ¿Y cuándo aparece la palabra cartografía y cuál es la diferencia con cosmografía? ¿Me estás hablando de cómo o cómo? Cosmografía. Ah, no. Los famosos cosmógrafos. No sé si en algún minuto parten juntas y después se separan, eso lo desconozco absolutamente. Ya, y después tenemos la definición de mapa, que es una representación totalmente convencional, normalmente a escala, no necesariamente. Ya vamos a ver como un tema particular qué es lo que es la escala, para qué sirve, cómo se calcula, sobre un medio plano de una superficie terrestre, y también puede ser de un cuerpo celeste, ¿ya? La cartografía no solamente es de la Tierra, digamos, también puede ser de otro cuerpo celeste perfectamente. Ya, esos dos conceptos generales. Esta clase de repente la voy a interrumpir a medida ya que es la primera clase y que me voy acordando de algunos temas, relacionando esto un poquitito con las pruebas, para que tengan una idea más o menos de cómo se viene el ramo. Olvídense por favor de que en una prueba va a aparecer, dígame, el concepto de cartografía. Ya eso no es una prueba de nivel universitario, ¿ya? Las pruebas son de comprensión, de análisis, y respecto de la materia, digamos, escribir o seleccionar, digamos, lo que el alumno concluye basado en las materias que se vieron, ¿ya? Eso es importante que lo sepan, para que no haya alguien que se le haya ocurrido, digamos, empezar a aprender como loro todo lo que se ve en las clases, porque eso la verdad que no le va a servir para responder la prueba, ¿ya? Se trata de comprensión, y al comprender yo puedo concluir y contestar, ¿ya? Lo otro, que se me había olvidado mencionar también, respecto de las evaluaciones. Les voy a pedir dos cosas, y más que pedir en realidad es exigir, por qué no decirlo. Principalmente porque hay dos cosas con las que la verdad yo no transo, ¿ya? Todo el resto de las cosas las podemos ver, las podemos conversar, no hay ningún problema, pero hay dos cosas con las que definitivamente no transo de ninguna manera. La primera es que copien cosas de internet y las peguen en la prueba, ¿ya? Eso está absolutamente prohibido, ¿ya? Yo de verdad se los digo encarecidamente porque lo veo. O sea, llevo hartos años haciendo clases y lamentablemente los alumnos recurren a esto. De hecho, me ha tocado algunas pruebas en que ni siquiera se han dado la molestia de cambiar el tipo de letra, de cambiar el color azul o celeste con el que vienen los textos normalmente en internet, y tampoco de eliminar los hipervínculos. O sea, realmente hay un dolo pero absoluto de hacer esto. Entonces eso es algo que no voy a permitir, ¿ya? Acuérdense que no cuesta absolutamente nada encontrar un texto copiado desde internet. Es tremendamente fácil, es muy sencillo, ¿ya? Y lo segundo, la copia, ¿ya?
El sistema de pruebas consiste, yo les entrego la prueba vía correo electrónico, nos conectamos, 5 minutos, aclaramos las dudas que tengan de la prueba, posterior a eso yo me desconecto y tienen un tiempo, un horario límite en el que pueden enviar la prueba. Recuerden que yo voy a recibir todas las pruebas, pero el que entregue después del horario que está acordado va a tener obviamente un descuento y va a ir en desmedro de la nota final, ¿ya? Porque tengo que ser justo con todos. Por lo tanto existe la posibilidad de que ustedes se copien, absolutamente. Se pueden llamar por teléfono, ustedes mismos hacer una videollamada para hacer la prueba, etc. Por lo tanto, copiarse es robar información, así tal cual, ¿ya? Por lo tanto, eso, ahí yo realmente soy absolutamente intransigente y el 2 no se lo va a despintar nadie. Ambos. ¿Listo? Por lo tanto, cuando yo doy mi prueba, no comparto información y no recibo información tampoco. ¿Ya? Eso creo que son los únicos dos temas con los que yo realmente no voy a transar. O sea, me pueden dar todas las explicaciones del mundo, pero si copiaron de internet o se copiaron entre ustedes, la verdad es que yo poco me va a importar lo que me puedan decir al respecto. Del resto de problemas que pudieran tener, todo, absolutamente todo conversable. ¿Ya? ¿Queda clarito? Profe, una consulta. Por supuesto. El horario entonces de la prueba va a ser justo el mismo horario de clase, ¿cierto? Absolutamente, por supuesto. Por supuesto. ¿Algo más? ¿No? Sí, profesor, disculpe. Sí, por favor. Consulta en caso de que pasara lo que ha pasado en otras clases o le ha pasado a compañeros míos, que se le ha caído el internet al momento de entregar la prueba. Ya. A ver, normalmente, las pruebas tienen una duración, estimo yo, de 1 hora 15 minutos para hacerla tranquilo, para hacerlas bien. ¿Ya? Eso es más o menos lo que debería durar una prueba en este ramo, por lo menos, las pruebas que hago yo. Y normalmente yo a los alumnos les doy 1 hora y media para hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, esos 15 minutos que tienen ahí, que deberían ser para revisar, para estar seguro, para enviar la prueba, creo yo que debería ser más que suficiente. Hasta en el caso incluso que se les caiga internet y vuelva, ¿ya? Ahora, siempre hay formas, digamos, de hacer las cosas, y por último, el que tuviera una emergencia de este tipo, lo que va a tener que hacer es agarrar el teléfono y llamar, ¿ya? Para dar cuenta, digamos, de algún problema que estén teniendo en ese minuto. Y ahí veremos de qué manera lo solucionamos. Pero, por lo menos, yo llevo bastante tiempo haciendo clases y nunca me ha pasado que un alumno no pudo mandar la prueba porque justo se le cayó internet durante esos 15 minutos o 10 minutos que tenía para mandar la prueba. La verdad que a mí no me ha ocurrido, por lo menos. No lo estoy poniendo en duda, pero la verdad es que yo creo que es difícil que les ocurra. Insisto, si a alguien le ocurre, les mencioné hace unos Profesor, momentos que yo les voy a mandar a su correo mis datos, y si les ocurre, digamos, este problema justo cuando tienen que entregar la prueba, llamen por teléfono. ¿Ya? igual muchas gracias por todo. Que a mí me ocurrió en álgebra 1, porque el profesor colocaba un limitador ¿Ya? y yo tenía un internet de teléfono, entonces se me cortó. Perdón. Se Ahora, me cortó el internet de teléfono y tenía un intento para entregar la prueba. Entonces no pude contar la prueba. ahora, ojo que a lo mejor yo no expliqué tan bien el sistema, ¿eh? Pero nosotros nos vamos a conectar para la prueba solamente 5 minutos,
para solucionar cualquier duda que tengan. Vamos a leer la prueba completa, van a tener 5 minutos para preguntar, y después de eso ustedes se olvidan de mí en el fondo, se desconectan totalmente, y hacen la prueba en sus computadores desconectados, ¿ya? Y la prueba me la mandan por correo electrónico, y eso es todo. Lo único que tienes que cumplir es, bueno, si la prueba hay que entregar a las 7:30, mandar el correo antes de las 7:30. Eso es todo. ¿Ya? Ya. O Muchas sea, gracias, va a haber profesor. un tiempo, profesor, para la prueba, como 24 horas, y dentro de esas 24 horas nosotros podemos ver en qué momento la hacemos. Ahí no la entendí bien. Supongamos que tenemos prueba. Día miércoles, por supuesto. Nos vamos a conectar todos a las 7 de la tarde. ¿No es cierto? Vamos a estar juntos, igual como estamos ahora, conectados por Zoom. Yo les voy a mostrar la prueba en pantalla. Se las voy a haber mandado, por supuesto, a las 7 en punto, vía correo. Nos conectamos todos me confirman que les llegó el correo con la prueba, leemos las preguntas una por una, yo les deseo suerte, me desconecto, y ustedes tienen hasta las, por decir algo, 8:30 para que esa prueba esté contestada en mi correo. Ese es el sistema. Ya, profe. ¿Se Ya. entiende? ¿Sí? Sí. Creo que es el sistema más fácil, y por eso es que hago tanta hincapié en que no se copian y en que no saquen cosas textuales de internet, ¿ya? Porque en el fondo van a estar 1 hora y media solos haciendo la prueba y pueden recurrir a eso. Entonces yo les aviso que no lo hagan, que hagan su prueba solos, con sus conocimientos, y la verdad que la velocidad de internet que requieren para mandar un Word vía correo electrónico no es mucha. Entonces, yo creo que no deberían tener problemas al respecto, a menos que internet definitivamente se les caiga y no tengan cómo hacerlo. ¿Ya? Y visto de esta manera, ¿Ya? podemos suponer que estas pruebas van a reemplazar como un horario de clase normal. Sí, sí, así es. Ok. Así es. Yo entiendo, créanme que entiendo que ustedes están en condiciones absolutamente distintas que una clase diurna, ¿ya? Porque si ustedes fueran un diurno, pierdan cuidado, que la prueba sería después de clase. Pero yo sé que la condición es distinta. Me imagino que si no es el 100%, a lo menos el 90% del curso está trabajando durante el día. Por lo tanto, entiendo que no puedo estar disponiendo tampoco de todo el tiempo, del poco tiempo, digamos, que tienen disponible. Así que sí, las pruebas están consideradas en horario de clases. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Ninguna? Todo correcto. Ya, vamos entonces. Ya, respecto de los modelos o enfoques de la cartografía, tenemos varios. Los que están en pantalla son solamente unos ejemplos, ¿ya? Y nosotros a la cartografía le podemos dar enfoques geométricos, como por ejemplo ver un modelo de realidad de uso métrico y de análisis, ¿ya? Le podemos dar, o lo podemos mirar como las medidas del mapa corresponden, digamos, a medidas reales, o sea, una escala en el fondo, y lo otro, pasar de unas escalas a otras usando justamente esta métrica o estas medidas. Eso es un enfoque absolutamente geométrico, donde en el fondo a mí lo que me interesa es analizar única y exclusivamente medidas dentro del mapa, ¿ya? También le podemos dar un enfoque absolutamente de presentación, donde el centro de lo que a mí me interesa está dado por el diseño del trabajo que se realizó y el diseño también del proceso cartográfico, ¿ya? En el fondo aquí lo que se hace es tomar datos brutos, datos sin ser procesados, a eso se refiere con bruto, ¿ya? De esta representación gráfica, ¿ya? Eso es presentación. También puede tener un enfoque tecnológico, ¿ya? Donde la cartografía se ve como una técnica. Esto es lo más, lo que se le da más, digamos, hoy en día,
donde la cartografía es un proceso totalmente productivo que tiene asociada una tecnología bastante avanzada, y obviamente para hacer uso de esta tecnología se requiere una técnica, ¿ya? Y ahí salen unos términos en inglés, digamos, que son los que se utilizan el día de hoy también, ¿ya? Tienen un enfoque artístico, también es posible dárselo, ¿ya? Este enfoque artístico aparece cuando existen enfoques funcionales, y esto tiene que ver con estética, y en realidad un poco sujeto a reglas. Hay cosas que tenemos que entender respecto a la cartografía. La cartografía, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, la cartografía en términos generales se divide en dos grandes grupos, ¿ya? El primer grupo, estas cosas son importantes que las anoten para que las sepan, porque estas cosas se preguntan, digamos, en las pruebas. Ya no literalmente lo que uno está hablando, pero las ideas y cuáles son las conclusiones que ustedes deberían ir sacando de esto. Como les decía, la cartografía se divide en dos grandes grupos. Un grupo es la cartografía sistemática, o la cartografía regular, que también se le denomina, y la otra es la cartografía temática, ¿ya? Como dicen sus nombres, son bastante bien puestos los nombres, digamos. La cartografía sistemática o regular obedece a normas que son bastante estrictas y bastante rigurosas, ¿ya? Y por lo tanto sujeto a una serie de reglas que deben cumplirse para realizar o para confeccionar este tipo de cartografía. A diferencia de la cartografía temática, que es una cartografía que, si bien es cierto, el que está confeccionándola no está sujeto a tantas reglas, no significa que sea un verdadero libre albedrío para hacer esta cartografía, pero efectivamente para hacer la cartografía temática eh, eh, hay una componente importante que es artística, como lo dice, y por eso es que hice el paréntesis aquí, y como les decía, este enfoque que se le puede dar, que es principalmente funcional y estético también, principalmente está abocado a la cartografía temática, ¿ya? Por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo y ponerlos un poquitito también en contexto de esto. Un mapa temático, que los vamos a ver en particular después, ¿eh? Esto es solamente para dar un contexto. Un mapa temático, como lo dice su nombre también, nosotros los cartógrafos somos súper poco ocurrentes para los nombres, ¿eh? El nombre lo que dice es lo que es, ¿ya? No hay nada, y se van a dar cuenta a través de la materia, no hay nombres muy rebuscados ni nada, ¿no? La componente, digamos, eh, artística para poner nombres no corre mucho acá, ¿ya? Lo que dice el nombre claramente es lo que es. Para el tema de los mapas temáticos, estos se refieren o muestran un tema en particular. Normalmente cuando yo tengo un mapa temático, estoy haciendo un mapa temático, tengo que fijarme, independiente de seguir un proceso que tiene la confección de mapas temáticos, tengo que fijarme que cuando el mapa está hecho, y yo lo miro, en muy poco tiempo, yo ya debería entender perfectamente qué información es la que ese mapa me quiere entregar. Ya eso es súper importante, porque si no, quiere decir que el mapa temático no está cumpliendo con su función, no está bien confeccionado, y hay ciertas decisiones que las vamos a ver más adelante dentro de su proceso que no fueron bien tomadas. ¿Ya? El mapa temático, en general, dentro de su proceso, tiene un arrastre de decisiones que deben ser tomadas por el que está mapeando, y cuando se comete un error, sobre todo al principio, lamentablemente genera un arrastre, y el resultado del mapa temático no es bueno, ¿ya? A lo que voy con esto, y lo que quiero explicarles, es que esta componente artística tiene un enfoque funcional muy importante. Y aquí yo prefiero ponerles un ejemplo para que entiendan muy bien de lo que estamos hablando. Un mapa temático, un ejemplo de mapa temático, por ejemplo, es
el mapa que todos los días vemos en el metro, ¿ya? Porque ese mapa temático estéticamente es muy correcto, digamos, es tremendamente funcional, nos entrega información muy importante que a nosotros nos sitúa dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Sin embargo, ese mapa no tiene escala, ninguna, no tiene escala gráfica tampoco, no tiene representación gráfica tampoco, no trabaja con datos brutos ni tampoco procesados, reglas tiene bastante pocas también, no tiene métrica, por lo tanto, si uno toma todo lo que no tiene o no trabaja, uno de buenas a primeras podría decir, bueno, pero esto es cualquier cosa. Entonces, bueno, es un mapa temático que cumple su función, que cumple el objetivo para el que fue creado, pero tremendamente bien. Es un excelente mapa temático. De hecho, el mapa de nuestro metro ganó un par de premios internacionales por lo bien hecho que está. Y la parte divertida o irónica, uno podría decir, es que la efectividad de este mapa está principalmente por la poca cantidad de información que trae. Porque la verdad es que entrega lo justo y necesario, y la verdad es que es perfecto. O sea, lo que yo quiero saber cuando entro al metro, lo tengo efectivamente ahí. ¿Ya? Quería ponerlos en contexto solamente para que entiendan este enfoque artístico y se den cuenta que justamente este enfoque está dado principalmente en los mapas temáticos y no en los mapas sistemáticos o mapas regulares. ¿Ya? Sí, por favor. Que la cartografía sistemática o regular tiene un marco legal para, o normativas para su realización. Ya. A ver. La pregunta es muy buena. Es muy, muy buena. Sí. Quiero responder a secas primero para que sepas cuál es la respuesta, pero esto tiene variantes. Sí tiene marcos legales, pero también depende. ¿Por qué? Hay que entender que cuando estamos hablando de cartografía propiamente tal, que es tremendamente amplio el término cartografía, nosotros vamos a ver un poco más adelante que esta cartografía está dividida en diferentes escalas, ¿ya? Estoy hablando de los mapas regulares, en diferentes escalas, y dentro de estas escalas tenemos escalas que son bastante grandes también, pero al aumentar muchísimo esta escala, al aumentarla mucho, nos deriva en unos mapas muy particulares, ¿ya? Que normalmente se denominan catastros. Insisto, estos catastros tienen escalas grandes, bastante grandes, por lo tanto, el nivel de información que tenemos en el mapa también es muy grande. Los catastros, que es lo que normalmente no trabajan los cartógrafos ni los geomensores, ¿ya? Tienen información de la subdivisión de terrenos. Y es por eso que en general la cartografía no los abarca, ¿ya? Porque hay gente que está particularmente preparada para trabajar esos tipos de mapas. Y ahí me parece que es bastante clara la componente legal. Pero la componente legal que al cartógrafo le debe interesar, en el caso de Chile, es la cartografía que tiene incluida límites internacionales y en términos generales también límites provinciales, en el fondo todo lo que es la subtere, ¿ya? Por lo tanto, la componente legal está, y eso hace que justamente cuando uno hace un mapa, este mapa deba cumplir con lo que está normado. Y ahí hay que tener mucho ojo, porque hay que entender, para poder dar cumplimiento a esto, hay que entender quién es el dueño de qué dato. Esto quiere decir que si yo estoy confeccionando un mapa regular, y este mapa regular incluye la división que tenemos nosotros con Argentina, por ejemplo, nosotros de inmediato decimos, bueno, este mapa o esta carta
tiene un límite político internacional, ¿no es cierto? LPI. Bueno, ¿quién es el que regula el límite político internacional en Chile? Y es la Dirección de Fronteras y Límites del Estado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo confecciono una carta donde existe un límite político internacional, la única entidad, perdón, no persona, la única entidad que a mí me puede autorizar a que esta cartografía circule es la DIFRON. Nadie más. Eso quiere decir, viendo el caso opuesto, si no tiene autorización, no puede circular. Ahí tenemos una componente legal. Cuando nuestra cartografía tiene incluida alguna otra subdivisión nacional, ¿ya? Llamemos provinciales, por ejemplo, los límites provinciales, eso los entrega la Subdere. Por lo tanto, es la Subdere la que debe regular esto. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre una y otra? Es que el límite que entrega la Subdere, que es interno del país, normalmente está a disposición de todos y es muy fácil obtenerla. Nosotros nos podemos meter a la IDE, por ejemplo, la IDE de Chile, y vamos a tener que estar ahí disponible. Y uno lo toma y lo descarga, por lo tanto no tiene mucho problema. Es poco dinámico, bastante poco dinámico. Por no decir estático, a menos que hayan cambios importantes, por ejemplo, los cambios regionales que hemos sufrido nosotros, etc. Sin embargo, a diferencia de esto, el límite político internacional, a pesar de lo que uno pudiera creer, es tremendamente dinámico, pero absolutamente dinámico. Y cambia mucho más seguido de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros sabemos, ¿ya? Por lo tanto, insisto, la respuesta es sí, tiene componentes legales, y las principales son las que les nombré recién. No sé si contesto la pregunta. Por lo tanto, la cartografía del IGM tiene que ser aprobada por la Subdere y por DIFROL. No, la Subdere no la autoriza porque existe un trabajo mancomunado entre la Subdere y el Instituto Geográfico Militar. Por lo tanto, lo que hace el IGM es tomar justamente ese límite puesto a disposición por la Subdere y lo hacía en la cartografía. Por lo tanto, no requiere una autorización, ¿ya? Por lo demás, por las escalas que se trabaja, que el Instituto Geográfico Militar trabaja las escalas 50.000, 250.000 y 500.000. Hoy en día no puesta a disposición, pero están trabajando en la escala 25.000, 1 a 25.000. La verdad es que para un límite provincial, un límite regional, la diferencia que puede hacer un par de milímetros, digamos, de ese límite no es mucho, cosa que no ocurre, eso sí, en el límite político internacional. Cada carta del Instituto Geográfico Militar que tiene límite político internacional pasa a DIFROL. ¿Ya? La cartografía se manda para allá, ellos la revisan, si es que tiene errores, se devuelve la cartografía, indican los errores que tiene, eso se corrige, y una vez que efectivamente se detecta que la cartografía cumple, digamos, teniendo, digamos, un correcto límite político internacional, se hace una resolución exenta para su circulación. ¿Ya? Eso es más o menos en términos generales, por supuesto, el procedimiento, pero es muy buena la pregunta, porque de verdad es compleja porque cualquier error que haya en un límite político internacional nos puede traer una cantidad, o las consecuencias que puede generar, de verdad son importantes, son muy, muy importantes. Recuerden que nosotros normalmente tenemos y permanentemente tenemos problemas con los países vecinos, bastantes problemas limítrofes hasta el día de hoy, súper latentes, digamos, en distintas partes, sobre todo por Argentina, y cualquier error, digamos, nos puede costar caro, muy, muy caro, porque eso se puede ocupar como prueba ante cualquier corte internacional como para
darle razón en que determinado lugar, digamos, o en determinada parte, el límite político internacional está más al oeste o al este, más al oeste en realidad en este caso. ¿Ya? ¿Contesto la pregunta? Gracias, profesor. Listo. Sigamos entonces. Profe, yo tengo una consulta. Por favor. ¿En qué momento hago el levantamiento de un terreno? ¿En qué momento yo paso de un plano a un mapa? ¿Una ciudad es un mapa? ¿Una ciudad? ¿Hasta dónde yo hago un plano? ¿Y cuándo empiezo a hacer un mapa? Ya, a ver. Las diferencias de estos nombres, de acuerdo a, porque me imagino que me estás preguntando de si dependiendo de la escala, con qué nombre vamos a denominar a cada uno, ¿no es cierto? Me imagino que por allá Claro, por la cantidad de kilómetros, no sé. ya, esto es súper referencial, es absolutamente referencial. Hay una tablita que viene más adelante, dentro de la materia que pasamos nosotros, donde está la clasificación de los mapas de acuerdo a su escala. ¿Ya? Así tal cual, así se llama. Pero esto es totalmente referencial, o sea, miren, yo les digo, yo llevo bastante tiempo trabajando en esto, y si uno está trabajando en una carta, no sé, escala 1 a 25.000, y llega alguien y le dice mapa, no pasa nada, ya no se cae el mundo, nadie lo va a tratar a uno de ignorante, ni cómo se le ocurre, si a partir del 1 a 26.000 solamente es el mapa y no 25, no, eso no ocurre, ¿ya? Es absolutamente referencial, no existe un punto de corte exacto que delimite el mapa de la carta, ni del plano, ni del catastro, es absolutamente, totalmente referencial, ¿ya? Así que eso no sea una preocupación para ustedes, lo vamos a ver obviamente en clase, insisto, es una tablita, digamos, donde se indica de acuerdo a la escala, el cómo se les denomina, pero es absoluta y totalmente referencial, ¿ya? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos entonces. Ya, esto es un cuadro, en el fondo, que es una diapositiva que muestra cuáles son las relaciones de la cartografía. Aquí esto es puro chocheo nomás. Esto es, en el fondo, tratar de mostrar un poquitito lo importante que es la cartografía y la gran cantidad de ciencias o aplicaciones con las cuales se relaciona. ¿Ya? Y esto es muy cierto, ¿eh? Esto es, la cartografía con la geografía, no cabe la menor duda que están absolutamente ligadas una con otra, pero también con muchas ciencias de la ingeniería y también con aplicaciones. Está la ingeniería cartográfica, está la geodesia, que es tremendamente importante y se basa en la cartografía, se basa mucho en la geodesia, es muy importante. Está la fotogrametría también, que es una componente muy importante que nos entrega bases para poder realizar la cartografía también, donde está la topografía, la geodesia, la fotogrametría y la teledetección. Todas esas son prácticamente, y me parece que no falta ninguna, las componentes principales con las cuales se realiza la cartografía. Esas son las clásicas. Hoy día las agrupamos de diferente manera. Hoy día la fotogrametría no es la fotogrametría clásica que se hace 10 años atrás. Hoy día es absolutamente digital. La geodesia también tiene su componente digital, que ha avanzado muchísimo en estos años, a pesar de que hay cosas que no se pueden evitar hasta el día de hoy en ninguna parte del mundo, no solamente en Chile, pero la geodesia sigue necesitando, por ejemplo, la componente del terreno, ¿ya? Eso es algo que no es posible evitar, ¿ya? Existen muy buenas imágenes en las que nos podemos basar para tomar, digamos, ciertos puntos geodésicos, para tener las coordenadas de un punto determinado, pero claramente tiene incorporado un error adicional el hecho de no concurrir a terreno, hacer el trabajo de terreno para chequear estos puntos. Eso es algo que
bueno, no puedo decir que no va a terminar nunca o que no se va a poder eliminar nunca, pero es la impresión que tengo, ¿ya? Después de haber estudiado o trabajado bastante en gabinete y de haber visto muchísimas formas de cómo medir puntos, yo les digo que es muy poco probable que el trabajo de terreno algún día se termine y la geodesia se base única y exclusivamente en trabajo digital y trabajo de gabinete. Yo creo que es difícil, ¿ya? Bueno, tenemos las ciencias auxiliares, que son las matemáticas, las físicas, geomorfología, expresiones gráficas, etc. Y como les mencionaba, también varias aplicaciones en las que se ocupa la cartografía. Hoy día la cartografía es bastante transversal, y es transversal porque al día de hoy, prácticamente todo tiene una ubicación, prácticamente todo tiene una ubicación espacial. Nuestro teléfono, que lo ocupamos todo el día, sabemos que está ubicado en alguna parte. La gran mayoría de las aplicaciones que tenemos nosotros en nuestro teléfono tiene una georreferenciación incorporada. Cuando vamos en el auto, buscamos el mapa que nos muestra dónde ir, y todo eso tiene una base cartográfica incorporada, ¿ya? No sería tan útil para el usuario saber exactamente dónde estoy, que me muestre las coordenadas, y nada más. La verdad que no sería útil en lo absoluto. ¿Ya? A mí, de hecho, al usuario normal, digamos, lo que le interesa no son las coordenadas de dónde está, sino que me muestren un mapa, una cartografía determinada y me digan dónde estoy respecto del resto de los elementos que están ubicados en el espacio que estamos compartiendo, ¿no es cierto? Entonces, es ahí la gran importancia que tiene el día de hoy la cartografía. Tal como lo mencionaba, bueno, hay varias aplicaciones, y entre aplicaciones y niveles de aplicación también. Tenemos más que mirar las aplicaciones, que son bastante obvias. Dentro de los niveles de aplicación tenemos las que se denominan cartografías de inventario, ¿ya? Que describen el territorio a través de un mapa general o a través de un mapa temático, normalmente a través de un mapa temático. ¿Ya? Tenemos cartografías de análisis, ¿ya? Donde se genera nueva información a partir de un mapa. Normalmente esta cartografía de análisis se lleva a cabo utilizando sistemas de información geográfica, donde yo tengo distintas cartografías que al superponer una con otra, eso me entrega información importante que me permite tomar decisiones, ¿ya? Está la cartografía de síntesis. Esta se utiliza para presentar resultados de investigaciones o análisis que se hayan hecho a través de la cartografía, y la cartografía de intervención, que se utiliza para tomar determinadas decisiones respecto a algún evento en particular. Nosotros vamos a ver, yo creo que en un par de clases más, aquí a través de la pantalla vamos a ver un sistema de información geográfico. Voy a mostrarles el cómo se ve la cartografía moderna dentro de un sistema de información geográfico, y principalmente mostrarles la cantidad de información útil que puedo obtener al combinar distintas capas de información, y que me pueden servir para tomar decisiones o para hacer, en el fondo, cualquier cosa que quiera hacer en esta cartografía, ¿ya? Eso es parte, en el fondo, va de la mano, digamos, con estos niveles de aplicación, por eso lo saco como un paréntesis ahora, pero esto va justamente de la mano con la cartografía moderna. A mí me interesa mucho, y es una de mis principales preocupaciones, en el fondo, con el ramo cartografía, que toda nuestra materia siempre la estemos llevando permanentemente a la cartografía actual, a lo que hoy día se está haciendo, que es cartografía moderna. Nosotros tenemos la suerte que en el Instituto Geográfico, la cartografía que se hace hoy día es con la última tecnología. Donde yo tengo entendido, en Sudamérica no hay absolutamente nadie que tenga ese nivel de proceso de cartografía y esa tecnología que se utiliza para llevarla a cabo. Y bueno, de los países punta en cartografía, que son Holanda, Alemania, Suiza. Estos países, alguien va a preguntar, ¿y Estados Unidos? No, Estados Unidos no.
Estados Unidos se basa principalmente en sistemas de información geográfico, pero no pone toda esta tecnología, o ellos, porque no quieren, digamos, no la han apuntado 100% al proceso cartográfico. Y por eso yo no lo nombro como los grandes precursores, digamos, de la cartografía. Los primeros fueron los holandeses, ¿no es cierto? En Holanda está la primera universidad cartográfica del mundo. Y por supuesto países como Alemania, Suiza, le han dado un impulso tremendo a la cartografía. Y como les digo, al día de hoy, el Instituto Geográfico utiliza justamente estas herramientas muy modernas para generar cartografía, y tiene varios proyectos ahí que están en desarrollo que también intentan modernizar aún más esta producción de cartografía. ¿Ya? Bueno, tenemos distintas ramas en la cartografía. Tenemos cartografía general o topográfica, ¿ya? Tenemos la cartografía básica, la cartografía derivada, tenemos la cartografía temática. En general, si bien es cierto, esto es lo normal, digamos, lo clásico, lo que están viendo acá, a mí me gusta llevarlo, y creo que es lo más correcto el día de hoy, llevar la cartografía a cartografía regular o sistemática y cartografía temática. Creo que es lo más correcto de acuerdo a lo que se ocupa el día de hoy. ¿Ya? Sin embargo, démosle una pasada general, digamos, a lo clásico, ¿ya? Que está la cartografía general o topográfica, ¿ya? Donde está la representación detallada de la superficie terrestre. Y aquí la diferencia que se hace principalmente es que todo lo que se encuentra en el terreno, todos los accidentes concretos que se pueden encontrar en el terreno, se hace una separación de qué es lo permanente y lo no permanente, ¿ya? Y lo que es permanente, digamos, es lo que efectivamente se representa, y lo que es temporal o no permanente, definitivamente la cartografía no lo toma. Está la cartografía básica, ¿ya? Que esta cartografía se rige por normas establecidas por los estados, ¿ya? Y se obtiene de procesos directos de medición y observación. Entonces, si ustedes se fijan, la cartografía general o topográfica hoy día se junta con la cartografía básica y nos entrega lo que tenemos al día de hoy, que es la cartografía regular, ¿ya? Tenemos también la cartografía derivada, que es aquella que se forma por procesos de adición o generalización de información topográfica. Esto, la generalización cartográfica, al día de hoy, es una forma, un sistema muy complejo, tremendamente complejo, para yo poder trabajar de manera un poco más resumida la generación cartográfica. En términos generales, esto se trata de yo generar una sola vez una escala de cartografía, ¿ya? O sea, hago la cartografía, por ejemplo, hago la cartografía de todo Chile, pero la hago en una sola escala. Por ejemplo, hago toda la cartografía de Chile en escala 1 a 25.000. Eso significa que tengo que tener las imágenes satelitales o vuelos fotogramétricos de todo Chile, que tengo que restituir esas imágenes de todo Chile, que tengo que tener un equipo geodésico que vaya a medir todo Chile, los puntos que sean necesarios. En el fondo, lo que les quiero decir es que implica un trabajo bastante grande el generar una cubierta cartográfica de todo el país. Entonces, esta derivación de la cartografía a través de un proceso de generalización lo que busca es tomar esa cartografía que se hizo y derivarla a otras escalas para tratar de ahorrar un poco de recursos, teniendo por supuesto un producto de buena calidad de todas maneras, ¿ya? Eso es en términos muy generales. Entonces, esa cartografía 25 se podría llevar a escalas menores, ¿no es cierto? Como 50.000, 250.000 o 500.000 o lo que se requiera.
¿Ya? ¿Se entiende el concepto? De llevar esta cartografía, por ejemplo, de una escala 1 a 25.000 a una más pequeña como 1 a 50.000 o 1 a 250.000. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, profe, pero una consulta, ahí necesitaríamos un programa para ver eso, ¿no? Un programa Absolutamente, computacional, ¿no? absolutamente, sí. Sí, que es el mismo, en el fondo se utiliza el mismo con el que se genera la cartografía, y de la cartografía se genera a través de programas computacionales. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo se llama ese proceso, profesor? se llama generalización cartográfica. ¿Ya? El proceso es bastante más complejo de lo que les menciono yo ahora. Tiene bastantes matices. Si se recuerdan, es parte de nuestro programa, por lo tanto lo vamos a ver. Pero esta generalización se realiza en varios niveles, a nivel espacial, a nivel objeto, etc. Es complejo, tiene bastante matemática involucrada. Es un tema complejo. Entonces pensemos un poco. Estábamos conversando que podíamos tomar una escala, por ejemplo, dijimos una escala 1 a 25.000, y que la podíamos llevar a escalas más pequeñas, ¿verdad? O sea, escalas 1 a 50.000, 200.000, 250.000, 500.000. Y aquí yo les hago una pregunta, si ponemos a pensar qué es lo que estamos haciendo, y lo que estamos haciendo es tomar una cantidad de información que hay en la carta que hicimos, ¿no es cierto?, de escala 1 a 25.000, y en el fondo lo que vamos a hacer es sacarle algunas cosas y pasarlo a una escala más pequeña, ¿no es cierto? En el fondo eso es lo que estamos haciendo, sacando el elemento para dejarlo en una escala más pequeña, ¿ya? Mi pregunta es, ¿podremos hacer generalización hacia escalas más grandes? ¿Alguien me puede contestar? ¿Y por qué? ¿No? Ya. Cuando nosotros estamos generalizando, nuevamente como su nombre lo dice, vamos a hacer más general una información que tenemos. Vamos a tomar la carta con todo lo que tiene una carta de escala 1 a 25.000 y le vamos a sacar algunas cosas para poder pasarlo a una escala pequeña. Y el proceso inverso no se puede realizar, porque yo no le puedo agregar cosas a la carta que yo no tengo. ¿Ya? Entonces, por eso solamente yo puedo generalizar de una escala pequeña hacia una escala grande y no viceversa. ¿Ya? ¿Se entiende? Si alguien no entiende, avíseme por favor y aclaramos las dudas. ¿Se entiende, profesor? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, profesor, entiende. Ya, a esto me refería yo cuando de repente uno se pregunta si están ahí, porque no sé si en realidad se entiende o no se entiende, o si definitivamente no están. Ya, así que ahí yo les agradezco ahí que a lo menos algunos contesten, entonces así yo me quedo tranquilo y seguimos con la clase. ¿Ya? Ya. Después tenemos los mapas y bases de datos geográficas y sus productos análogos. El mapa es un producto fijo, ya es estático. Ya es lo que tenemos normalmente en el papel, acostumbrados a mirar. Es una representación geométrica absolutamente plana, y lo más simplificada posible para que efectivamente las personas se puedan dar cuenta de qué es lo que se está representando, y lo que busca es entregar una representación lo más similar posible a lo que nosotros estamos viendo en la superficie terrestre, ¿ya? Y esa diferencia que tengo normalmente asociado al tamaño entre el mapa y lo que estoy viendo en la superficie terrestre es lo que nosotros denominamos escala, ¿ya?
Este documento, lo importante es que a mí me pueda entregar información útil para yo darme cuenta qué es lo que está representado. Y para poder lograr esto, nosotros debemos recurrir obligatoriamente a ciertos símbolos gráficos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hoy día tengo una carta que no ha sido simbolizada, que adolece de estos elementos, yo lo único que veo son líneas. Y la verdad que esas líneas no me ayudan mucho a realmente entender qué es lo que está ocurriendo en la superficie terrestre. Entonces, yo lo que hago es simbolizar. Por lo tanto, esa línea que se veía en un principio y que en realidad lo que está haciendo es mostrar un curso de agua, por ejemplo, bueno, yo le pongo un símbolo con un color azul, una línea un poco más gruesa, y con eso me doy cuenta, ah, perfecto, y lo asocio inmediatamente y digo, ah, ya, listo, esto es un río. Y pasa exactamente lo mismo con los otros elementos que tenemos en un mapa, ¿ya? ¿Por qué al día de hoy se ha podido lograr, digamos, una mejor representación de lo que hay en la superficie terrestre que antes? Y esto es principalmente por la digitalización de la cartografía. Porque el producto análogo, lamentablemente, implica una modificación absoluta cuando yo agrego un elemento o cuando modifico un elemento. Eso quiere decir que yo tengo mi mapa, y si le voy a cambiar algo, definitivamente el mapa cambia el papel, lo que tenía en el papel. Hoy día la cartografía se puede trabajar a nivel de bases de datos, y eso significa que yo puedo hacer una serie de modificaciones y volver en el minuto que yo quiera al elemento original. Puedo simbolizar de manera agrupada, puedo hacer que esta cartografía sea bastante más dinámica, ¿ya? Por lo tanto, eso nos entrega muchas más facilidades, muchas más posibilidades para la cartografía. Ahí sí. Aquí, como se los mencionaba recién, yo tengo una base de datos geoespacial. Esta base de datos yo la voy a visualizar a través de un software, porque en el fondo lo que yo quiero no es ver la base de datos a nivel relacional, yo lo que quiero ver es la base de datos geoespacial, cómo está incorporando esos elementos que tiene la base de datos justamente en un espacio determinado, ¿no es cierto? Esto yo lo hago pasar por un proceso de producción, ¿no es cierto? Y posteriormente yo lo que tengo es el mapa topográfico. Antiguamente, cuando se empezó este tema de los productos digitales, hubo que hacer el proceso exactamente a la inversa, tal como está mostrado ahí abajo. En el fondo, todo lo que estaba como mapa topográfico en papel, hubo que tomarlo y digitalizarlo, ¿ya? No con un escáner como los que conocemos nosotros en la casa, con escáneres geográficos que son de precisión. Sin embargo, obviamente, esto no es tan preciso como tener una cartografía digital que se inició que se creó siendo digital, ¿ya? No sé si se entiende. Pero eso es lo que hubo que hacer, porque en el fondo la tecnología empezó a avanzar tremendamente rápido, y no había tiempo, digamos, de empezar absolutamente todo desde cero para poder tener la cartografía digital. Por lo tanto, hubo que recurrir a procesos de digitalización, como les decía yo, digitalización, pero en equipos, digamos, que entregaran un producto con un estándar de calidad adecuado, digamos, a la cartografía, ¿ya? Pero lo que hoy día se hace es tomar los elementos, incorporarlos en una base de datos geoespacial, esto, visualizarlo y trabajarlo a través del proceso de producción de manera absolutamente digital, a través de software, como mencionábamos hace un rato, y con eso obtener
esta cartografía, que en un principio es una cartografía, y ya lo vamos a ver dentro del proceso, es una cartografía sin publicar, o sea, sin elementos de representación, y posteriormente esta se publica incorporando esos símbolos y uso de otros elementos visuales para que el mapa sea agradable, digamos, y ayude al usuario realmente a ubicarse. De aquí, justamente, de este tema, sale dos elementos que son muy, muy importantes y que debemos conocer. El primero es el sistema de información geográfico. Este sistema es el que yo les mencionaba hace un rato, que es el que vamos a ver en un par de clases más, creo yo, con cartografía, para que entiendan bien de lo que estamos hablando en el fondo. Y un sistema de información geográfico es una herramienta informática que está orientada a principalmente poder gestionar elementos que tienen una ubicación determinada en el espacio. Estos elementos deben sí o sí estar almacenados en una base de datos geoespacial, y lo que a nosotros nos permite es verla como un mapa, en el fondo. Eso es lo que nos permite hacer un sistema de información geográfica. Nosotros podemos tener una base de datos, y esta base de datos, aunque la veamos a nivel relacional, la verdad que no es mucho lo que nos va a decir. Lo que nos va a decir es cuáles son los elementos que tiene incorporado, cuáles son las diferentes tablas que tiene cada uno de estos datos. Nos va a mostrar relacionalmente cómo está relacionado cada una de estas tablas entre sí, pero la verdad es que no es más que eso lo que vamos a mirar a nivel base de datos. Entonces este SIG lo que hace es tomar una base geográfica, georreferenciada, por cierto, y tomar cada uno de esos elementos que nosotros tenemos en la base de datos y vaciarlo en esta base geográfica, y por lo tanto mostrarnos visualmente dónde está ubicado cada uno de estos elementos. ¿Ya? Y esto tiene muchísimas ventajas y características. Hay muchas cosas que se pueden hacer en un sistema de información geográfico. Uno puede permanentemente estar agregando información, quitando información. Uno lo que puede hacer es trabajar información, que es lo que se hace, de hecho, trabajar información por distintos tipos de capas, y yo al mezclar estas capas, juntarlas una con otra, yo puedo generar nueva información importante para el usuario. ¿Ya? Como les digo, este sistema de información geográfico lo vamos a ver, ¿ya?, en vivo, digamos, y vamos a ver un poquitito cómo funciona, cómo está compuesto, y creo que es importante, digamos, poder verlo, porque de hecho se los voy a mostrar exactamente en el mismo programa en el que se hace la cartografía hoy en día, ¿ya? Que es la gracia, digamos. Quiero que realmente, ¿sabes?, quiero que vean algo real, no algo, digamos, de ejemplo, ¿ya? Lo que me interesa es que vean lo verdadero, o sea, cómo se hace la cartografía hoy día, qué es lo que ve el operador que está haciendo la cartografía, cómo lo ve, y qué es lo que puede hacer, y cómo puede generar nueva información también. Ya eso, como les digo, en unas 2 clases más, yo creo que ya lo vamos a estar bien. Otro concepto importante son las IDES, ya las infraestructuras de datos espaciales. Las IDES son, como su nombre lo dice, son infraestructuras, pero que normalmente que recaen en organizaciones en particular en los diferentes estados, ¿ya? Estas IDES lo que hacen es tomar, no solamente es tomar información, agruparla y disponerla. Eso la verdad que sería súper sencillo. La gracia que tienen las IDES es que además de juntar una serie de información que deja o entrega para disposición del usuario, genera política, y eso es tremendamente importante. Nosotros tenemos diferentes formatos, diferentes maneras de almacenar información. Todos tienen diferentes formas de hacer sus cosas, ¿cierto? Las empresas, dentro del Estado también, hay diferentes servicios del Estado, muchos servicios del Estado, que generan información útil. Sin embargo,
no existe una estandarización del cómo almacenar esa información. Entonces, cuando uno trata de hacer que distinta información de distintos servicios converse entre ellas, al decir converse, me refiero yo a que intenten compartir un espacio en común, o sea, que yo las pueda ver todas juntas. Puede tratar de ser más tangible. Si yo tomo información del servicio electoral, por ejemplo, y la quiero juntar con información del Ministerio de Educación, creo que lo lógico sería decir, en una comuna determinada, por ejemplo, yo puedo poner, a ver, yo quiero el padrón electoral de esta comuna, y en el Ministerio de Educación agarro, estos son los colegios donde se vota en esta comuna. Y eso vaciarlo yo en un solo mapa, digamos, obviamente de esa comuna, para obtener información útil. ¿No es cierto? Eso es lo que toda lógica diría, bueno, sí, eso es lo que podría hacer con información de esos dos servicios, creo que me entregaría información útil. Pero el problema es que el Ministerio de Educación no necesariamente va a tener esa información de la misma forma que la tiene el registro electoral. Por lo tanto, esa información no va a conversar entre sí. Y yo no voy a ser capaz de tomar toda la información y ponerla en un solo mapa digital. Voy a tener que tomar una y ponerla en un mapa, voy a tener que tomar otra y ponerla en otro mapa, aunque esté en un ambiente digital. La importancia de estas IDEs es que justamente generan políticas y acuerdos entre las instituciones y entre los servicios para poder trabajar de una sola forma la información, y yo poder efectivamente tomar información de muchos servicios y ocuparlas en un mismo sistema de información geográfica. Y ahí la importancia de las IDEs. En Chile tenemos una, que es la IDE Chile, ¿ya? Y esa es una institución que ha hecho grandes avances, digamos, en la incorporación de información, ¿ya? Otra ventaja, por supuesto, que tienen estas IE es que la disponibilización de información es gratuita. ¿Ya? Eso también es muy importante. Es importante que el usuario tenga acceso a la información. Eso es tremendamente importante. ¿A cuánta? Ojalá que a todas. O sea, a todos nos gustaría que estuviera toda la información disponible. Hasta el día de hoy se ha avanzado mucho. No está toda la información de todos los servicios del Estado, por supuesto, pero hay mucha más información de lo que había disponible hace 5 años atrás. Ya por otra parte, otra cosa que ha hecho la IE, que a mí me parece tremendamente positivo, es también abrir un poco la posibilidad a que algunos particulares puedan entregar información también. ¿Ya? Efectivamente los particulares siempre tienen, bueno, porque son particulares y es su negocio, digamos, tienen intereses económicos por sobre la información que generan, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se abre esta puerta para que ellos entreguen información, digamos, para que esté disponibilizada a todas las personas. ¿Se entienden estos dos conceptos? Sí, profesor. ¿Dudas? ¿Alguien? Yo tengo una duda. Por ejemplo, si quiero obtener información, a ver, de la octava región, tengo que ir y registrarme en IDE Chile. Sí. Y ahí la podría bajar completamente. Mm, Por ejemplo, para utilizarla en el... ¿Cómo es que se llama este programa? en un sí. Es uno que ese se llama SIC. Sí. Ya. Sí, pero no. ¿Por qué? Efectivamente, uno desde la IE puede descargar mucha información, pero también hay información que está disponible solo para visualizar y no para descargar. ¿Ya? Eso es parte de lo que la IE intenta gestionar. En el fondo la IE lo que quiere es que toda la información esté disponible para que el usuario haga con ella lo que estime conveniente. O sea, que la descargue, que se la lleve a la casa, no sé,
que haga lo que quiera. Sin embargo, al día de hoy hay bastantes restricciones al respecto que yo estoy convencido de que con el pasar del tiempo se van a solucionar y finalmente se va a llegar al gran objetivo que tienen ellos, que es de disponibilizar todo. Entonces, Profesor, hoy día tú puedes acceder a la IDE, puedes entrar, pero la verdad es que no todo es descargable, ¿ya? No todo. Se puede ver todo, sí, prácticamente todo, pero no todo es descargable, ¿ya? Pero para allá van. Esa es la intención finalmente, es lograr que todo sea descargable y que los usuarios puedan hacer uso de todos los datos que se encuentran ahí disponibles. Ahora, tienen que entender que la IDE, en ese sentido, funciona como una enciclopedia o como un diccionario. La IDE no toma cualquier información. O sea, la IDE tiene que realmente poner ahí a disposición información que es información oficial. Y eso significa que el que genera el dato que se encuentra ahí es el responsable de este. Entonces ahí no estamos hablando de cualquier cosa, digamos, estamos hablando de palabras mayores, o sea, la responsabilidad del dato es tremendamente potente, ¿ya? Y es por eso que la gran mayoría de los datos, a lo menos acá en Chile, se obtienen de servicios del Estado y no de particulares, ¿ya? Gracias, profesor, profesor. a mí me pasa eso en el portal de mapas del Cernagiomín, que Ya. yo puedo visualizar información, pero trato de buscar dónde está el botón de descargar, que no lo encuentro por ninguna parte. No lo ¿Por hay. qué? ¿Qué pasa con el Ministerio de Minería que no comparte información? A ver, lo que pasa ¿O hay que pagar? no, en este caso no es así. Es distinto al caso del IGM. Ya son casos totalmente distintos. El SENA-GEOMIN genera información propia, tiene información propia, eh, que si bien está generada con recursos del Estado, y bajo el punto de vista de cualquiera uno diría, bueno, si está generado con recursos del Estado, entonces tiene que estar disponible. Bueno, la cosa no es así. Es muy delicada la información que maneja SENA-GEOMIN, y esa información no está disponible para descargas principalmente por el uso que se le puede dar a los datos a nivel de la minería en Chile, ¿ya? Ellos están en este minuto realizando unos trabajos de homologación de su cartografía respecto de los nuevos sistemas que se encuentran hoy día, de los nuevos sistemas de referencia que se están utilizando hoy día en Chile y en Sudamérica. Y yo tengo entendido que cuando ellos terminen ese trabajo de homologación, que es largo y muy complejo, porque en este minuto, si no me equivoco, los sistemas que están ocupando el sistema de referencia son o de 1956 o del 69, por ahí, ¿ya? ¿Y cómo me consigo información geológica en Chile? Si no está en la IDE, yo creo que es bien difícil encontrar fuentes abiertas confiables que te puedan entregar información. Yo creo que es difícil, bien difícil, Gracias. ¿ya? ¿Tú trabajas en temas de, ¿cómo se llama?, de geografía? En educación, profesor. Perfecto. Ya. Es complicado. Es súper complicado realmente encontrar información disponible para descarga. Es súper complejo. Hay servicios que lo han logrado, ¿eh? Que realmente es para sacarles el sombrero, porque en realidad cuando uno se imagina un servicio del Estado, uno cree que es un servicio 100% financiado por el Estado, y la verdad es que eso es mentira. Eso, es muy difícil encontrar servicios que sean 100% financiados por el Estado. Es súper difícil. Yo conozco muy poco en realidad. Pero ahí yo rescato el servicio hidrográfico, que ha hecho un esfuerzo tremendo, y el servicio hidrográfico tiene prácticamente toda su información disponible en la web. Prácticamente toda. Me parece que es muy poco lo que no está disponible. Muy, muy poco. Pero tienen muchísima información en su página de internet. Y todo disponible, prácticamente todo disponible para descarga.
realmente es un súper buen ejemplo. ¿Ya? Ya, ¿alguna otra pregunta, alguna cosa? Ya, espero que se haya entendido bien el concepto de SIG y el concepto de IDE. Como les decía, el concepto SIG lo vamos a retomar y lo vamos a retomar fuerte porque para mí es muy importante que vean cómo veo la información geoespacial que tengo en una carta, digital por supuesto, cómo veo esa información desde el punto de vista de las relaciones entre las distintas tablas de la base de datos y cómo la veo realmente como objetos, digamos, desplegados y compartiendo un mismo espacio con una base cartográfica o geográfica. ¿Ya? Que la diferencia, la verdad, que es muy, muy grande, y ahí ustedes se van a dar cuenta que la cantidad de información importante que yo puedo generar con eso realmente es mucha. Es muchísima información la que yo puedo obtener, son muchas cosas las que yo puedo inferir al contrastar diferente información en un mismo espacio. ¿Ya? Eso lo vamos a ver bastante en detalle. ¿Ya? ¿Alguna duda de alguien? ¿No? ¿Nadie? No, profe. Entonces, eso sería la clase de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan encontrado entretenido. Ojalá que las próximas clases participen, ¿ya? Pregunten harto, eso la verdad que ayuda muchísimo a la clase, no solamente al resto de ustedes, sino que a mí también me ayuda mucho. A mí me gusta este tema, ¿ya? Así que este tema realmente a mí me apasiona, por algo me especialicé en esto. Por lo tanto, cada pregunta que hacen ustedes para mí realmente es súper importante. ¿Ya? Así que, Profesor, ¿lo puedo molestar 2 minutos más por favor, finales? por supuesto, por supuesto. Uno. Mire, tengo algunas, me quedaron algunas dudas. Por ejemplo, cuando hablamos de un plano, ¿está correcto también denominarle mapa? Por ejemplo, un plano 1:100, un plano 1:10.000 o 1:1000 también es mapa, ¿cierto? Ya, a ver, normalmente cuando uno habla de plano, uno habla, y quiero ser insistente en esto, de que no existe una real línea que divida el mapa del plano, ¿ya? Pero en concepto general. Pero como concepto general, el plano es mucho más detallado, el plano tiene mucha más métrica que el mapa, ¿ya? Pero el concepto de mapa es aplicable a plano. A ese también podría ser sinónimo. Absolutamente, no son sinónimos. Yo me atrevería a decir más que uno está contenido por el otro, ¿ya? Porque uno es más amplio, ¿ya? El mapa es más amplio que el plano. Ya, y una maqueta es parte de la cartografía, es parte del estudio de la cartografía. Una maqueta, por ejemplo, si yo me propongo en unos años más hacer una maqueta 3D de un terreno, ¿sería cartográfico eso? Eso no es cartográfico. Una de las bases de la cartografía es su planicie, ¿ya? Independiente de que al día de hoy hay muchos recursos cartográficos que a mí me dan la impresión o la sensación al mirar un producto de que este tiene un relieve incorporado, pero esos son de recursos cartográficos que se toman para darle esa sensación al usuario. Sin embargo, la base de la cartografía es traspasar un elemento que se encuentra en la superficie a un elemento plano, ¿ya? Esto tiene su parte irónica, porque resulta que una de las componentes más importantes al día de hoy con la cartografía moderna para generar cartografía son los modelos digitales de superficie, que no son planos, obviamente, que es la superficie, efectivamente, como yo la veo en la Tierra, ¿verdad? Sin embargo, al ser traspasado a la cartografía, esta debe ser plana porque es la esencia de la definición de cartografía. Ah, perfecto. Entonces, para entender, entonces, todo lo que es modelo tridimensional de terreno no sería como cartográfico, sería modelo. Sí, los modelos son un insumo para hacer cartografía.
Ya. Ah, perfecto. Muy bien. Y lo último, que por ejemplo, el tema de la normativa también me llamó mucho la atención, ¿Ya? porque para sentirme seguro en el mundo laboral, por ejemplo, cuando, o sea, yo veo importante esto de la normativa legal, si hay leyes aplicables a la cartografía. Entonces, usted mencionó algo relacionado con el subdere. ¿Sí? ¿En qué momento, en qué momento tendríamos que revisar la legislación que tiene este departamento? Con la subdere uno tiene la gracia que no hay nada que revisar. La subdere siempre ha puesto a disposición de todo el mundo, es descargable desde internet, la división político-administrativa del país. Está ahí. Ah, ya. Es cosa, Eh, es cosa de tomarla y ocuparla. Así de sencillo. Perfecto, pero los límites están listos. Sí. Están hechos, por supuesto, están vectorizados. Correcto. Ahora, pero no hay no hay como una ley especial para, por ejemplo, normativas para IDE, normativas para, por ejemplo, bueno, conocer la legislación relacionada con DIFROL, ¿Ya? pero, pero las leyes están como muy dispersas. Las normas, yo me quiero explicar que sea para justificar nuestro trabajo y no sea refutable, quizás debería haber una normativa por detrás. Ya. No sé. A ver, la normativa de la subdere está aplicada por la subdere en su límite político-administrativo, LPA, que se le denomina. ¿Ya? Por eso es que, de hecho, hay un aviso, hay un disclaimer de la subdere en su página, que dice que este es efectivamente el límite político-administrativo oficial de Chile. Desde el minuto que uno está descargando algo oficial, la política ya está intrínseca en ese límite, ya está vaciada, digamos, en ese límite. ¿Ya? Que es absolutamente distinto con la DIFROL, porque la Dirección de Frontera no puede poner a disponibilización un límite político internacional, porque es tremendamente dinámico. Esto puede que sea una sorpresa para muchos, pero uno no entiende lo dinámico que es hasta que realmente se mete en el tema y empieza a ver todas las variaciones que tiene al mes y al año el límite político internacional. Eso es muchísimo. ¿Hay normativas técnicas internacionales para aplicarlo a cartografía? Por ejemplo, normas ICA. Ahí, Hay muchas. por ejemplo, y el norte está arriba. No, la verdad que la ICA no obliga a ese tipo de cosas. La ICA lo que busca es, busca otro tipo de cosas. Yo creo que lo podríamos dividir en lo visual y en lo netamente técnico. ¿Ya? En la parte visual eh, hay muchas cosas en las que se centra ¿cómo se llama? Las mezclas de colores que se deben o no se deben utilizar, y eso está todo vaciado en los procesos cartográficos, que es parte de lo que nosotros vamos a ver. ¿Eh? Nosotros nos vamos a dar cuenta después que, no sé, por poner un ejemplo, algo conversamos de los mapas temáticos, donde el que hace el mapa toma cierto tipo de decisiones, pero ese tipo de decisiones no son cualquiera, siempre están como encuadradas o medias encausadas, separando lo que se debe y lo que no se debe hacer. ¿Ya? Como, no sé, por poner un ejemplo, no junte nunca el rojo con el azul. ¿Por qué no se llevan bien? Ah, ya. O junte otro tipo de cosas. Esas son las cosas que regula la ICA. Ahora, esas son como normas consuetudinarias que a veces, como está mezclado el arte, cartografía hay arte también. Sí, hay arte. Entonces, hay arte intrínseco, sobre todo en la cartografía. Pero eso va a depender de quién haga el mapa. Sí, en la cartografía. Depende de quién haga el mapa, pero ojo que la ICA no es artística. De artística la ICA no tiene nada. Yo he ido a un montón de congresos de la ICA y créanme que de artístico no tiene nada, es pura matemática. Entonces la ICA, ¿en qué anda? ¿Qué es lo que promueve? Promueve normas para las escalas, normas para las regulaciones, normas para los mapas de cotas que se deben mostrar en las cartografías, normas, por ejemplo, que la cartografía, para que tenga estándares internacionales, debe estar en el idioma del
nativo, digamos, y además en inglés, ese tipo de cosas, cómo se deben simbolizar las coordenadas geográficas, de las coordenadas UTM, etc. Ese tipo de cosas las normas laicas. Nosotros conversamos hace un rato del proceso de generalización cartográfica. Para hacer un proceso de generalización cartográfica existen una serie de restricciones, ya que se llaman constraints, ¿ya? Y estas restricciones están todas normadas por la ICA. ¿A qué me refiero con esto? Y cuando cambio de escala, el mismo ejemplo que les nombré antes, de 1 a 25.000, y voy a cambiar a la escala, no sé, 1 a 250.000, yo lo que hago primero es ver un análisis espacial de los elementos que tengo. Entonces, por ejemplo, me encontré con un lago. Y el lago, yo lo que veo es cuánta superficie tiene el lago. Y si el lago es menor a X cantidad de kilómetros cuadrados, no va a estar representado en la cartografía 1.250.000, a pesar de estar en la 25, ¿no es cierto? Por lo tanto, se elimina. No existe. Ese tipo de cosas también las norma la ICA. Gracias, profesor. Gracias. Eso lo voy a ir revisando. Son cosas que no, yo por lo menos no sabía que para hacer cartografía hay un sustento normativo por detrás. Como que la cartografía, todas las cosas que he aprendido es como como reglas consuetudinarias por costumbre, sí. incluso, pero no hay como eso, bueno, voy a ir buscando las normativas asociadas. Busca la página de la ICA. Una gracia que tiene la ICA es que no todas, pero la mayoría de la información que tiene está con posibilidad del español. Yeah. ¿Ya? Ellos tienen un departamento de español que se dedica justamente a traducir todos sus textos, pues está todo prácticamente en inglés, por supuesto, pero hay muchas cosas que están en español y son de fácil acceso en realidad. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, compañero. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profesor, Sí. por ejemplo, no sé si usted sabe, ¿el serbio se regirá igual por la ICA? ¿Quién, por favor? ¿Quién? ¿El serbio? A ver. Para la creación de planos y esas cosas. No, yo no lo sé. Ahora, la ICA lo que regula normalmente es la cartografía, y para ellos la cartografía es de escalas bastante más, ¿cómo se llama? Bastante más grandes que lo que trabajan ellos en el serbio. La ICA normalmente trabaja desde las escalas del 1 a 25.000 en adelante, ¿ya? Y el serbio, hasta donde yo sé, no genera mapas o cartografía a esas escalas, hasta donde yo sé. Puedo estar equivocado, pero me parece que no. Otra pregunta, el programa que vamos a ocupar, ¿cuál es su nombre? Ya, ustedes van a ocupar, yo creo que QGIS, ya es lo más fácil, es gratis, es descargada, ustedes lo descargan nomás, lo instalan y listo. Pero no se preocupen por eso todavía, porque eso lo van a ocupar al término del semestre y lo van a ocupar con suerte las 2 últimas clases, no más que eso, ¿ya? Las demostraciones que vamos a ver van a ser en otro programa, que es donde yo les voy a mostrar prácticamente este sistema de información geográfico con cartografía real digital, ¿ya? Y ese programa se llama ArcGIS, de la marca ESPE, ¿ya? Profe, tiene que ser QGIS, no podemos usar siempre ArcGIS. Si está pirateado. Yo también lo tengo. Ya, pero no me Sí, yo Pasa, también lo tengo. pasa el crack. ustedes tienen que entender que yo Creo que lo tengo craqueado también, se lo puedo pasar. tienen que entender que yo estoy haciendo clase, entonces no puedo estar promoviendo ese tipo de cosas. Si quieren ocupar, no tengo ningún problema, ¿ya? Ah, ya, ok. No me cuenten cómo lo tienen, pero si lo tienen, ocupen, ¿ya? ¿No? Impresa me lo dice. Ya. Ya. Profesor, yo rectifico a mis compañeros, si todos lo tenemos el programa oficial, porque la universidad
Santiago de Chile tiene una licencia para todos los estudiantes. Ya, Entonces nosotros nos suscribimos, ya, muy bien. igual que el Office. Ya, Así que no hay problema en ese sentido. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, muchachos, eso es todo entonces, y muchachas, por supuesto, cuídense. En un ratito les mando un correo a todos con mis datos, con mi nombre, mi número de teléfono, el correo de la universidad, no sé por qué no puedo entrar hoy día, algo pasó. Pero ayer entré sin problemas. Yo espero que las próximas clases les esté mandando la invitación desde el correo de la universidad, pero de todas maneras ya tienen mi correo particular, cualquier cosa, yo reviso todos los correos todos los días, así que da exactamente igual al que me quieran escribir ustedes. ¿Ya? Cuídense mucho y nos estamos viendo el próximo miércoles. Que estén bien. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Buenas noches a profe. todos. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas Chao, noches. profe. Gracias, profe.